Canadá, dedicada por más de 25 años a la investigación de las estrategias migratorias y conservación del playero rojizo y a las aves playeras a lo largo de todo el continente americano. Bueno, la verdad, impresionante tenerte acá con nosotros. ¿Vos fuiste la persona que anilló al B95? Sí, Bueno, el playerito de la luna, ya nos vas a contar seguramente ahora sobre les voy eso. a contar, sí, sí. Buenísimo, bueno, te dejo entonces con tu charla, las aves de la Tierra del Fuego que recorren las distancias de la luna. Muchas gracias Bueno, por venir. muchas gracias a los que están asistiendo ahora a mi charla. Voy a intentar compartir la pantalla entonces. Realmente para mí es un honor y una alegría. Hace mucho que quiero viajar a Mar Chiquita y todavía quiero ir y conocer, así que ya habrá oportunidad. Bueno, muy bien. Debería estar compartiendo la pantalla. ¿Alguien me puede decir si es así? Perfecto, Patricia, sí, sí, se ve perfecto. Buenísimo. Entonces avanzamos. Muchas gracias. Bueno, entonces, tal como dijo nuestra amiga, vamos a tratar de iniciar este viaje junto a los playeros de la luna, ¿no? Pero, ¿qué es esto de los playeros de la luna? Bueno, estamos hablando de los playeros rojizos o playeros árticos, como se los conoce en Chile. Son las verdaderas aves migratorias, aves playeras, migratorias de larga distancia, que unen el continente entre Tierra del Fuego y el Ártico de Canadá. Bahía de San Antonio, donde vivo, donde estoy ahora, en Río Negro, es una de las primeras paradas en su migración al norte cuando regresan de Tierra del Fuego, o sea, desde donde ellas paran en Bahía Lomas y Río Grande. Y justamente en Río Grande, en 1995, participé en mi primer campaña internacional de anillado con red cañón, con Clive Minton, el inventor del sistema de red cañón. Y ahí conocí al doctor Alan Baker del Royal Ontario Museum, con el que luego trabajé durante tantos años. Y por supuesto, a Luis Venegas, uno de los pioneros en estudiar aves playeras en Río Grande. Éramos apenas 10 personas para una captura de más de 1000 aves. Y de esas 10 personas no éramos todas tan entrenadas. Yo no tenía tanta experiencia y nada en experiencia de red cañón. Cuando vi todas esas aves enganchadas en la red, me dije, no, primera y última vez. Esto, la verdad, no es para mí. Aquí empecé y aquí terminé. Sinceramente, me sentí muy estresada y realmente nunca me imaginé que en esa campaña una de las aves que íbamos a marcar sería, varios años después, mundialmente famosa. Estoy hablando, por supuesto, de B95, conocido como Moonbird, fíjense ahí en la imagen, hay personas que lo llevan en la piel. Abajo, en la imagen de abajo, B95, en esa eh, representación en Delaware Bay. Sinceramente yo nunca hubiera imaginado que sería, o sea, que ocurriría lo que iba a ocurrir años después. Bueno, fíjense, me voy ahora a Bahía de San Antonio. Esta es una imagen de hace varios años, pero no de la época de los 90, cuando yo realmente estaba comenzando a trabajar con las aves playeras. Yo veía estas bandadas y las veía sola, porque no había nadie en la playa. En aquella época no había internet, no había 4x4 prácticamente, eran muy pocas las personas que andaban por las playas. Em, la gente iba a las playas en el verano nada más y no iba a las playas donde estaban las aves playeras. Y yo no quería más
Era mi sueño que todo el mundo las viera, que todos pudieran ir a las playas y verlas, porque hasta ese momento y por varios años yo solamente podía contar lo que veía. No tenía cámara de fotos, mejor dicho, la que tenía era una pocket que no aparecían las aves, ahí a la distancia. Además tenía mucho dinero, yo no tenía dinero para andar pagando revelados, pero sí sabía que estas aves me estaban hablando de la importancia del humedal de la bahía de San Antonio para nosotros, sus habitantes. Y así logramos crear el área natural protegida Bahía de San Antonio, que luego fue declarado sitio de la red hemisférica de reservas para aves playeras, sitio internacional, y también sitio de importancia de las aves de BirdLife International. Miren estas fabulosas imágenes de Bahía Lomas. Me fui de nuevo para el sur, porque les cuento que en esta charla yo voy a estar saltando, ¿no? No voy a seguir necesariamente el orden de la migración de las aves. Es para ver si están atentos nomás. Bueno, en la década del 80, Guy Morrison y Ken Ross, con sus censos aéreos, habían detectado que Bahía Lomas, en la parte chilena de Tierra del Fuego, albergaba más del 90% de la población biogeográfica de Calidris canutus, de los playeros rojizos, playeros árticos, como les decía, que se llaman en Chile. Claro, pero ¿quién los veía? Los habían visto ellos desde el avión. O sea que había mucha gente que no les creía. La gente no podía acceder a Bahía Lomas. No había vehículos 4x4. Los biólogos chilenos me decían que la única posibilidad era ir a caballo. Y además, las extensiones enormes de kilómetros y kilómetros. O sea que por mucho tiempo casi que no, que quedó ahí como escondida, ¿no? Y fíjense que, sin embargo, un lugar tan importante, en Tierra del Fuego, digo importante porque las aves allí permanecen al menos 4 meses de todo su ciclo anual. Es mucho. Y allí aprovechan para realizar la muda anual de sus plumas de vuelo, para lo cual necesitan muchos nutrientes, o sea que no van a elegir cualquier lugar para realizar su muda. Recordemos que también van a estar susceptibles a los ataques de los predadores cuando les faltan las plumas. Y saltemos de nuevo a Bahía de San Antonio. Déjenme mostrarles un poquito más de nuestro humedal. Miren la escala, abajo a la derecha 10 kilómetros. Miren qué chiquito. Tenemos 3 localidades urbanas y también 3 sitios de alimentación y descanso para las aves playeras. Y como les decía, logramos declararlo área natural protegida, ¿saben cuándo? En el 93. Y con la ayuda de chicos de la secundaria. Hicieron campañas y bueno, y mucho más. Pero ¿por qué vienen los playeros rojizos a Bahía de San Antonio? Me dirán, pero Patricia, ¿qué pantalla más complicada nos pusiste? Bueno, vamos despacito. Téngame paciencia, al fin y al cabo, para mostrarles esto estuvimos trabajando más de 20 años. Miren el gráfico arriba a la izquierda. En el eje de las X tenemos las fechas. Las aves paran acá cuando migran al norte, ahora más o menos marzo y abril, más abril que marzo, pero en el pasado llegaban en febrero, llegaban más temprano. Cuando llegaban, en este gráfico el eje vertical es la masa corporal, o sea que lo que muestra esa línea es el incremento de la masa corporal a lo largo del tiempo, cuando las aves están acá. Entonces, ¿qué pasaba? ¿O qué pasa? Cuando llegan aquí, las aves no aumentan demasiado su masa corporal, pero comen muchísimo y dedican esas energías a la muda del cuerpo, a pasar del plumaje básico, ese plumaje gris, al plumaje rojizo, más conocido. Y una vez que cesan esa muda, ahí comienza un aumento de la masa corporal muy rápido, en pocos días.
Y durante estos procesos, las aves cambian el tamaño de los órganos del sistema digestivo. Por ejemplo, cuando llegan, se agranda los intestinos, se agranda el estómago, eh, para poder procesar su alimento, que son invertebrados, almejas, mejillines, sobre todo invertebrados que tienen mucha valva, ¿no? Y ellas están limitadas digestivamente. Y antes de migrar, reducen el tamaño de esos órganos, incrementan el tamaño de los músculos pectorales, del corazón. Y lo interesante es que lo hacen en descanso. Imagínense, nosotros tendríamos que ir al gimnasio y quién sabe hacer cuántas cosas para estar bien musculosos y fuertes. Y ellas solamente descansan y empiezan a comer menos. Y lo poco que comen son presas blandas, porque su estómago está chiquitito y no pueden ya ocuparse de tragar ni mejillines grandes ni almejas grandes. A lo sumo, las más chiquititas. Entonces, si vamos al gráfico de abajo a la izquierda, vamos a ver que al momento de la migración, esta es la distribución de las masas corporales, un promedio de 180 gramos, pero hemos tenido aves de hasta 220 gramos aproximadamente. Y bueno, ¿y a dónde van desde Bahía de San Antonio? Esto lo pudimos, a ver, al principio sabíamos por las aves anilladas que llegaban muy rápido a Florida y al norte de Brasil. En una semana ya teníamos avistajes, o en 10 días en Florida. Pero cuando tuvimos aves con geolocalizadores, pudimos saber que las aves vuelan. Hacen vuelos directos de alrededor de 6.000 kilómetros hasta Maracaibo, a veces hasta Guayana Francesa. A veces la misma ave puede cambiar la ruta, no necesariamente hace la misma ruta. Como se ven acá las rutas hacia el norte, acá grafiqué solamente a una ave que se llama Hum, y fíjense que no necesariamente siempre viaja por el mismo lugar hacia el norte. Y en el regreso suele ir más hacia el este, pero siempre con vuelos en los cuales realmente son vuelos non-stop, no baja a tierra o baja muy poco para alimentarse. Sin embargo, había otras aves, ahora no tanto, pero en el pasado, cuando los números eran mayores, había otras aves que venían a Bahía de San Antonio y de acá seguían de largo y volaban unos 1.000 kilómetros hasta el norte de Uruguay o hasta Río Grande do Sul, y entonces terminaban de cumplir todo este proceso recién en Río Grande do Sul. Ahora bien, en la década del 90 no pensábamos en la declinación, ni se nos pasaba por la cabeza. Y recuerdo siempre al doctor Alan Baker. Él decía que para comprender la migración hay que visitar los sitios que visitan las aves. Y yo pensaba, claro, ¿quién va a poder hacer eso? ¿Quién tendría el dinero suficiente para eso? Y además, ¿por qué habría que realmente visitar? Bueno, hoy día tengo que decir que tiene razón, o tenía razón. Y con él comenzamos la primera red que se realizó en el continente. Ahora, fíjense este gráfico que les estoy mostrando. Estamos hablando de declinación. Las barras de color violeta muestran los censos anuales en Tierra del Fuego, realizados por Morrison y colaboradores, entre ellos Ricardo Matus, Carmen Espos y muchos otros colaboradores de Chile. Fíjense a lo largo de los años cómo los números fueron bajando. Y en rojo son los máximos, no los totales. El número de aves que pasa por aquí es un poco más alto, porque hay lo que se conoce como el turnover, hay aves que llegan y se van, como les contaba antes, pero de alguna manera sigue
a los números totales. Y esa línea que ven está reflejando la proporción de aves que llegan a Bahía de San Antonio referida a los censos anuales. No está el último censo de este año, que es de alrededor de 2.300 aves, muy parecido el número al de 2019. Y en pocos días estas aves llegan a la bahía de Delaware, donde encontramos la primer causa de la declinación, la sobrepesca del cangrejo herradura. ¿Por qué? Porque las aves se alimentan de sus huevos, que ellos depositan en esas fechas, en mayo, a veces en junio, justo cuando llegan las aves. Bueno, ustedes saben que no hay coincidencias, ¿no? En 10 a 15 días las aves aumentan su masa corporal a más del doble. Es una tasa de incremento de masa corporal enorme, enorme en el mundo animal. ¿Y para qué hacen esto? Para volar los 4.000 kilómetros sin parar hasta el Ártico, que es el lugar de reproducción, pero llevan de más. Además llevan reservas extras para la supervivencia. ¿Y por qué? Live streaming is on. Porque al llegar, las condiciones climáticas pueden ser muy impredecibles. Perdón, ¿me están escuchando? ¿Me pueden decir, por favor? Porque me salió un mensaje. Sí, se escucha, se escucha. Sí, a mí también me salió un mensaje, pero se escucha bien. Bueno. Live streaming has Otra done. vez. Sí, Ahora sí, lo que pasó es que alguien puso a grabar la charla en el Jitsi. Les pido por favor que no lo hagan. Quien quiere ver la charla posterior va a quedar grabada en YouTube de la Fundación. Todos van a tener acceso. Perdón, Patricia. Bueno, ya está la explicación. Muchas gracias. Igual no decías qué cosas son. Bueno, y nos hablan inglés porque estamos por allá. Como cuando pones a grabar, ¿eh? ¿Cómo? Bueno, continúo. Valentino dejó la cámara abierta. A ver. Dice, recording in phone, cuando grabé ahora es Sí. Bueno, sigo escuchando. Hay un micrófono abierto. Voces en inglés. Creo que Valentino tiene todo abierto. Sí, por favor, les pedimos a todos los que están escuchando la charla que apaguen sus micrófonos porque si no interfiere en el micrófono del orador. Gracias. Bueno, gracias. Les contaba entonces. En Delaware Bay las aves incrementan la masa corporal mucho más de lo que necesitan para llegar al Ártico. ¿Y por qué? Porque al llegar al Ártico las condiciones climáticas pueden ser muy impredecibles, puede haber tormentas. Y numerosos estudios relacionaron la mortalidad de las aves playeras que nidifican con la cobertura de nieve y las tormentas al momento de la llegada y también durante la reproducción. Por supuesto que hay otras causas que afectan su supervivencia. Por ejemplo, durante la migración, la disponibilidad de alimento, la predación, los disturbios humanos, patógenos, marea roja y, por supuesto, el cambio climático. Pero en este marco surgió una ave que se destacó por sobre otras, B95, porque mientras las demás no lograban sobrevivir, B95 mostraba su resiliencia, pero había algo más. Era buen padre. Hacia el 25 de mayo del 2012, yo estaba en Delaware Bay, en esa casa amarilla que ven ahí, donde estábamos varios miembros de la campaña, y ocurrió algo muy especial que ligó la vida de B95 con la mía. Y con las de muchas personas también. Ese día, todos habían salido y yo quedé sola esperando que pasen a buscarme para salir a hacer avistajes de aves anilladas en otras playas. Y mientras tanto, yo veía la costa desde adentro de la casa y veía que no había aves. Entonces decido ir al balcón, ¿lo ven el balcón? Bueno, y cuando llego al balcón bajan unas 2.000 aves frente a mí, como se ve en la foto de abajo a la derecha. Entonces yo pongo el telescopio, empiezo de la izquierda hacia la derecha y enseguida nomás
una de las primeras aves que veo anilladas es B95. No les puedo decir todo lo que sentí en ese momento. Sentí como la responsabilidad del planeta entero para sacar una foto. Yo no soy fotógrafa, ni tengo super cámaras. Tenía una cámara muy chiquitita con la que hacía digiscoping. Imagínense, hay que seguir a las aves con el telescopio y tratar de sacar las fotos. Y eso es lo que intenté hacer. Cuando de pronto llegan mis compañeros y les digo, está B95, ayúdenme a buscarlo. Y nadie lo pudo ver. Solamente yo, de casualidad, porque ese día me quedé en la casa por si alguien venía, en un momento en que todos salieron, y porque decidí subir al balcón en ese mismo momento que bajaron las aves. ¿Y qué pasó? Bueno, las cosas se desarrollaron de muchas maneras. Lo primero fue que apareció el New York Times para hacer notas y de ahí comenzó todo. Con la BBC, de ahí lo tomaron los medios internacionales y después la noticia de B95, esta ave sobreviviente, cuando todas las otras estaban en declinación y que ya a esa altura había volado en 2012, una ave anillada en el 95 había volado la distancia entre la Tierra y la Luna y ya estaba de regreso casi. Increíble. Bueno, lo siguiente que pasó. No, que me bajó la internet. Por favor, si pueden apagar sus micrófonos, porque ahora hay un perro que ladra. Bien. Fíjense que B95 se hizo tan famoso que apareció hasta en el horóscopo chino del nuevo día. Y poco después, una de mis fotos sacadas a través del telescopio salió publicada, seleccionada como una de las fotos de la semana en el mundo. De nuevo, yo que no soy fotógrafa, sin embargo, B95 estaba llegando ya al corazón de muchas personas. Por eso yo digo, no creo que haya sido casualidad. La gente me comenzó a decir que B95 me sigue porque yo lo he visto en muchos lugares. Y tengo muchas historias mágicas de las cuales le estoy contando solamente esta en este momento. Pero sigamos la migración. Ahora estábamos en Delaware, yo les contaba cómo se hizo famoso realmente mundialmente B95. Pero volvamos a la migración. Cuando las aves salen del Ártico, la primera escala al sur es en el archipiélago Mingan, en Quebec. Miren qué paisaje, precioso. Hermoso con esos monolitos y esas rocas donde las aves comen caracoles, pequeños gasterópodos y mejillones y algunos crustáceos. En ese lugar, en el año 2007, cuando B95 tenía 14 años al menos, Yves Aubrey, que es el encargado de las campañas, el investigador a cargo de Environment Canada, en ese sitio, decidió dar una charla a la comunidad del lugar, que es chiquitita, es un puerto que se llama Havre-Saint-Pierre. No sé si lo pronuncio bien, pero más o menos así. Y él me preguntó, ¿tenés alguna ave, Patricia, que tenga alguna historia? Le digo, sí, por supuesto, B95. Entonces le cuento dónde fue visto, cómo fue anillado, toda la historia. Y él hizo la relación entre las distancias que había viajado y la luna. O sea, en ese momento, en el 2007, fue Yves Aubrey el que inventó el nombre del ave de la luna. Moonbird. Moonbird es el título de la biografía de B95. Un libro que se publicaría con su historia tiempo después, justamente tomando este nombre, ¿no? Como les decía, es una de las primeras escalas al sur.
Y de aquí las aves hacen un viaje de larga distancia de 5.000 a 6 kilómetros hasta el norte de América del Sur, aunque podrían parar en James Bay o en Massachusetts, son otros de los 2 aeropuertos más importantes que tienen, ¿no? Pero, ¿por qué es importante Mingan para los investigadores? Porque Mingan es un lugar donde se puede establecer el éxito reproductivo de la temporada. ¿Por qué? Bueno, para eso les voy a contar lo que pasa en el Ártico. En el Ártico, macho y hembra ponen, o sea, arman el nido aislados, no están en bandada como en el resto, como las que les he mostrado en las fotos. Se separan muchísimo las parejas, pueden estar a kilómetros la una de la otra. Hay nidos con 4 huevos que incuban los 2 sexos, padre y madre los incuban. Pero cuando nacen los pichones, que son nidifugos y empiezan a caminar, los pueden ver en la foto de la derecha, el que se queda para cuidarlos es el padre, el macho. Y la hembra ya parte en migración. La hembra se queda poco tiempo en el Ártico. Para una ave migratoria de larga distancia es importante porque las hembras tienen más tiempo entonces para dedicarle a todos los eventos de su ciclo anual, la migración, la muda, etcétera, etcétera, ¿no? Mientras que los machos no lo tienen tanto. Relacionemos, perdón con la interrupción, me olvidé decirles algo importante cuando estábamos en Delaware, y es que las aves que no llegan a la masa corporal de 180 o más gramos e intentan ir a reproducirse al Ártico, ven afectado su sistema inmune y su supervivencia también se ve afectada porque no pueden hacer frente a las tormentas, además de enfermarse. Pero a veces esos efectos no quiere decir que se mueran enseguida, sino que a veces aparecen retrasados, como que la mortalidad puede aparecer en el Ártico o después cuando migran al sur. Pero volviendo entonces a estas diferencias entre macho y hembra y a Mingan, lo que sabemos, lo que nos dice es que cuando llegan los juveniles a Mingan, podemos relacionarlos. A ver, en una buena temporada, las hembras migran antes, aparecen antes. ¿Cómo sabemos que son hembras? Bueno, solamente porque están anilladas o porque se capturan en Mingan y se hace una determinación de sexo molecular. Después vienen los machos que han sido exitosos cuidando a los pichones. Y por eso sabemos, porque B95 llega más tarde, asumimos, creemos que B95 es buen padre. Entonces cada vez la historia va creciendo. No solamente es un sobreviviente, es un buen padre. Y fíjense acá, B95 en Tierra del Fuego, en Río Grande, donde se lo vio muchas veces, en su plumaje básico, porque lo han visto en plumaje reproductivo ahora, esta hermosa imagen de Luis Venegas. Fíjense, B95 no se le ve la banderilla, es el ave que está a la derecha, pero vean que tiene un anillo anaranjado y tiene un anillo negro chiquitito. Ese es un anillo original del año 95, que todavía lo tenía en el año 2014, en enero. Pero ¿qué pasó cuando llegó a Delaware Bay en ese mismo año? Voy a intentar este videito, a ver si lo ven. Traten de ver las patas y vean que perdió el anillo negro. Espero que lo hayan podido ver, porque ahora saltamos de nuevo a Bahía de San Antonio, porque mientras comprendíamos las causas de la declinación en Bahía de San Antonio, a pesar de ser área protegida, la circulación de vehículos y presencia de visitantes en las playas aumentaba junto al desarrollo inmobiliario y la presión de los disturbios humanos. Pero por suerte, a partir del año 2015, junto a International Conservation Fund of Canada, estamos respaldando a los guardias ambientales que se ocupan de proteger las áreas críticas para las aves playeras migratorias y para otras especies.
entre ellas muchas aves de la luna. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿cuándo fue la última vez que se vio a B95? B95 se convirtió en símbolo de esperanza para muchas personas que hoy lo siguen. ¿Por qué? Porque es un ave que muestra que no hay límites, que los límites nos los ponemos nosotros a nosotros mismos. Fue visto por última vez en enero del 2015, cuando tenía al menos 22 años y había recorrido, ya estaba, o sea, en sus distancias recorridas había ido a la luna y ya estaba de vuelta en la Tierra. Miren acá, todas las semanas tengo noticias de gente que hace algo con B95. Hay una cervecería en Río Grande, obras de teatro. Acá a la izquierda, Fly B95. Esta es una chapa patente que me enteré que tiene una señora en Estados Unidos. Montones de actividades. Hay un blog que se llama Moonbird en Estados Unidos, donde se cuentan las historias de algunas personas, que la persona que creó ese blog hace un paralelo con B95. Y aquí, en Bahía de San Antonio, este año y el año pasado, hemos visto a otra ave de la luna, esta que está, si le alcanzan a ver los anillos, no tiene banderilla con inscripción, es muy vieja, fue anillada aquí en el año 98 y acaba de cumplir 22 años, igual que B95 cuando fue la última vez que fue visto. Quiero decirles que no sabemos si B95 está vivo o no, porque perdió su anillo negro característico y la banderilla se fue borrando. Entonces, aún si lo vemos, tal vez no va a ser posible identificarlo a menos que lo capturemos y lo tengamos en la mano. Y a mí me gusta que sea así, porque de alguna manera lo veo volar junto con las otras aves de la luna en cualquier bandada de playero rojizo. Para mí es como que va a seguir volando por siempre. ¿Y saben qué? Esta última temporada en Delaware Bay fue una temporada muy mala para los cangrejos cerradura. Y cuando ocurre eso, la supervivencia de los adultos en el siguiente año baja un montón y generalmente la temporada reproductiva es malísima. Pero pasó algo. Están apareciendo juveniles de playeros rojizos, están siendo avistados en muchos lugares en este momento. En las redes aparecen fotos de playeros rojizos y yo veo que son juveniles. Y no todos llegan en el primer año hasta Tierra del Fuego, ni siquiera hasta la Argentina. Sabemos que son juveniles por estas bandas negras subterminales, ven, negro y blanco. Y después las patas amarillas y el plumaje, este plumaje se va a ir gastando y después va a ser un poco difícil separarlo de los otros adultos. Esta imagen es de Río Grande do Sul, la playa Casino, el 18 de septiembre pasado. Pero presten atención porque estoy segura que Mar Chiquita debe tener juveniles en este mismo momento. Y para terminar, como si fuera el mensaje de B95 que lo hago un poco mío, siempre tenemos un mensaje para inspirar. O sea, los playeros rojizos realmente siempre tienen algo para decirnos. Y ahora nos están mostrando que a pesar de todas las dificultades, pueden tener bebés. Bueno, muchas gracias. Me retrasé un poco. No sé si voy a dejar de compartir pantalla. Bueno, muchísimas gracias, Patricia. Realmente muy linda la charla. La historia de B95 ya es mundial, obviamente. Bueno, los invitamos a todos a ver ahora otra vez a Patricia de Sala, que nos va a llevar a pasear, vamos a hacer una observación de aves ahí en la Bahía de San Antonio. Y bueno, los esperamos en la otra sala entonces. Muchísimas gracias por todo y gracias por unirse a la bandada. Muchas gracias a todos.
Y siempre me pueden hacer preguntas después cuando esté la grabación, pueden escribir abajo y yo les prometo contestar a todos. Y ahora voy a seguir con mi siguiente presentación en otra pantalla. Tengo que cerrar esta. Otra sala, mejor dicho, perdón.